Se acabó. Nos aproximamos al fin de fiesta de los fondos del mercado monetario. Y si empezamos a pensar que si toda esta pasta que ha entrado en los fondos del mercado monetario, en algún momento, como ha surgido en otros momentos históricos, rota hacia otra clase de activos. Quizá ese dinero de monetarios empezará a pivotar, empezará a moverse. Yo no sé si dentro de un año y medio o dos, pero lo va a hacer. Y se va a mover de monetarios en parte y va a entrar a productos de renta fija y también a renta variable. Y ahora ya estamos en la fase de ajustar la política monetaria. Una vez que la política monetaria se vaya ajustando, las rentabilidades de los monetarios van a ir cayendo. Vamos a analizar todo esto y también me voy a mojar en el caso de que vayamos avanzando hacia el fin y hacia el se acabó de los fondos del mercado monetario. Si tuviera que elegir un fondo de inversión indexado para aprovecharnos de esta tendencia, ¿cuál sería ese mejor fondo de inversión para sacar rentabilidades interesantes pensando en el largo plazo y por qué? Se acabó. Nos aproximamos al fin de fiesta de los fondos del mercado monetario. Este tipo de fondos, muy conservadores y bastante seguros y fiables, han sido el paraguas para muchos grandes inversores, fondos de inversión, hedge fund, ante la gran subida de tipos de interés en el ciclo posterior al COVID. Ha sido el escudo protector. Han sido las mejores inversiones y más seguras hasta el momento. Y de hecho lo siguen siendo. Pero ¿y si estamos aproximándonos a ese final del atractivo? ¿Y si hay que empezar a mirar otro contexto? ¿Y si empezamos a pensar que si toda esta pasta que ha entrado en los fondos del mercado monetario, en algún momento, como ha surgido en otros momentos históricos, rota hacia otra clase de activos? Vamos a analizar todo esto y también me voy a mojar en el caso de que vayamos avanzando hacia el fin y hacia el se acabó de los fondos del mercado monetario. Si tuviera que elegir un fondo de inversión indexado para aprovecharnos de esta tendencia, ¿cuál sería ese mejor fondo de inversión para sacar rentabilidades interesantes pensando en el largo plazo y por qué? Pero antes os recuerdo que me veis desde YouTube, que si os gustan estos análisis, la única manera de apoyarlos y de hacer visible vuestro apoyo es que me dejéis vuestro like, que me dejéis un comentario. Me gustan estos análisis, me gusta cada vez que haces análisis de asset allocation, de distribución de activos. Dejádmelo por ahí en comentarios lo que os está pareciendo, todo lo que vamos a hacer, el análisis dedicado, y por supuesto suscribíos al canal. Muchos me veis y no estáis suscritos y simplemente le dais a suscribirse, a la campanita para el recordatorio cada vez que publico vídeos. Muchos además no tenéis activada la campanita y así cada vez que publico un vídeo lo tenéis en el móvil, en vuestro dispositivo, en vuestra tablet, en vuestro ordenador, y siempre merece la pena tener esos recordatorios. Dicho esto, vamos a analizar qué es lo que está pasando con los fondos del mercado monetario. Como bien comentaba, los fondos del mercado monetario durante el ciclo actual ya han superado los niveles de los 6,5 billones con B de dólares. Una auténtica barbaridad. En el segundo trimestre del 2024, según datos de la Reserva Federal de San Luis, todavía los grandes inversores están apostando por los fondos del mercado monetario, como sucedió en 2008 y como sucedió en la burbuja de las .com. Es decir, esta tendencia de proteger el capital vía monetarios ha sido completamente habitual por parte de los grandes inversores, de las manos fuertes. ¿Por qué se han ido a fondos del mercado monetario? ¿Qué son estos tipos de fondos de inversión que han generado tanto atractivo en este momento? Hay que poner en contexto primero lo que son. Son fondos que al final invierten en letras de muy corto plazo, en depósitos, en activos vinculados o digamos bonos ligados a la inflación, activos de renta fija de muy poco riesgo y con una corta duración. Es decir, un vencimiento muy corto. Letras a 3 meses, por ejemplo, letras a 6 meses, depósitos a 1 año, lo que se entiende como los principales activos protectores de una cartera. Y como estos activos han estado ligados al ciclo de subida de los tipos de interés, y los tipos de interés han alcanzado máximos que no se veían desde el año 2007 y 2008, han sido un gran refugio hasta el momento. Y a la vista está que hemos visto entradas descomunales. ¿Cuáles han sido las rentabilidades de los fondos del mercado monetario hasta el momento? ¿O qué rentabilidades tenemos? He tenido la ocasión de hacer un estudio histórico, lo he metido en este diagrama
de barras para ver las rentabilidades históricas que han presentado los fondos del mercado monetario. Y como vemos, la tendencia es claramente a la baja desde el máximo del 1980, que superaron más del 14%. Desde entonces, y desde que se elimina el patrón oro, los fondos monetarios van a la baja, con, si fuera un análisis técnico, mínimos decrecientes, cada vez rentabilidades más bajas. En el contexto del ciclo actual, una vez que se suben los tipos de interés al mismo nivel que en el año 2008, que vimos como los fondos del mercado monetario también superaron rentabilidades del 5%, ahora estamos en ese mismo contexto. En 2008 aguantó únicamente 3 años de rentabilidades crecientes y ahora llevamos 1, 2 y 3 años de rentabilidades crecientes. Esto nos hace pensar que nos aproximamos a ese final de ciclo, de que quizá 2025 sea el último tren que coger en monetarios, pero 2025, al ser el último tren, debemos empezar a cambiar el chip y a pensar en otro contexto para posicionarnos en el largo plazo, haciendo otra estructura. Y por eso luego voy a hablar del fondo indexado, que si tuviera que elegir uno para invertir en los próximos 5 años, ¿cuál sería ese fondo indexado? Y lo vamos a analizar y por qué. Ahora mismo tenemos unas rentabilidades en los monetarios que superan el 6%. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Si la Reserva Federal va en la dinámica de bajar los tipos de interés. Lo vamos a ver ahora mismo directamente en este gráfico. El ciclo de subidas de tipos de interés de la Fed se acabó aquí y ahora ya estamos en la fase de ajustar la política monetaria. Una vez que la política monetaria se vaya ajustando, las rentabilidades de los monetarios van a ir cayendo. Esto quiere decir que la renta fija de corto plazo, las letras y todo lo vinculado a la protección para el corto plazo va a empezar a reducir su atractivo, que en 2025 seguirá, pero a medida que avanzamos en el próximo año va a ir perdiendo ese atractivo. Hasta ahora, fijaos, los fondos del mercado monetario tan interesantes que habíamos tenido, por ejemplo, en Estados Unidos, que os lo saco en esta clasificación. Por ejemplo, teníamos el Vanguard Federal Money Market Fund, que daba un 4,87% de rentabilidad, lo veis ahí que lo hago en grande. Teníamos también el Schwab Value Advantage Money Fund, que daba una rentabilidad del 4,73%. Teníamos el JP Morgan Money Markets Fund, que también nos daba una rentabilidad, veis aquí, del 4,60%. O teníamos el Invesco Government Money Fund, con un 4,70% de rentabilidad. También el Fidelity Money Market Fund, con un 4,58%. Ahora mismo, todavía es momento en el que los monetarios siguen en un punto atractivo. El tema es que nos acercamos al chao, nos acercamos al adiós y tenemos que empezar a tener la mente puesta en otro contexto. ¿Por qué? Mirad, la acumulación de los fondos del mercado monetario están empezando a acercarse al periodo electoral. Cuando nos acercamos a periodo electoral, también, como veis en la estacionalidad que compartía por aquí Goldman Sachs en este gráfico de la mesa de trading, veíamos que los fondos del mercado monetario empezaban a caer post elecciones. Estamos a punto de celebrar elecciones. En 2008 se celebraron elecciones, en 2000 se celebraron elecciones, en 2016 se celebran elecciones y los monetarios empiezan a partir de ese punto justamente a perder aún más atractivo. ¿Podemos repetir lo mismo? Desde luego que estamos avanzando en esa misma dirección, ¿de acuerdo? Y ya que estamos avanzando en esa misma dirección, pues evidentemente tenemos que pensar en otros contextos. El récord de la liquidez al final da soporte a la bolsa y al crédito, y como la M2, la masa monetaria, el dinero en circulación y la velocidad de ese dinero, si no hay recesión económica y el ciclo fluye, esa liquidez va a permitir de soporte pensando en un muy largo plazo, y un muy largo plazo, bueno, unos 4 o 5 años vista, quizá ese dinero de monetario empezará a pivotar, empezará a moverse. Yo no sé si dentro de un año y medio o 2, pero lo va a hacer, y se va a mover de monetarios en parte y va a entrar a productos de renta fija y también a renta variable. Y renta variable puede ser global, no solo localizada en Estados Unidos. Cuando hablamos de bolsa, no tiene por qué ser exclusivamente bolsa norteamericana. Y con este gráfico que publicaba por aquí el Easy, evidentemente vemos que la liquidez es un soporte elefantiásico y que lo va a seguir siendo porque los gobiernos quieren aumentar ese grado de liquidez y ese endeudamiento, pese a que tengamos una recesión en el camino. El foco que estoy poniendo en este análisis es de largo plazo. En los próximos 5 años, obviamente, seguro, 100% va a haber una recesión económica, 100%. El tema es buscar desde ya esa oportunidad teniendo en cuenta esa rotación gigantesca que podemos ver en activos en fondos del mercado monetario, ¿de acuerdo? Y sobre todo, una vez más, con el contexto de bajadas de tipos de interés que van a dejar de ser atractivos estos fondos del mercado monetario, y los inversores, especialmente las manos fuertes, van a tratar de buscar el interés en otros puntos. De acuerdo, una vez dicho esto, que me parece un punto interesante, ya sabéis que vamos a unos niveles de inflación que desde los años 70, una vez que se termina el patrón oro, es descomunal y que por eso hay que invertir 100%. Sean monetarios, que me parece una estrategia interesante desde el punto de vista personal. Lo que decimos en este canal ya sabéis que no es ninguna
ninguna recomendación de inversión, sino que comparto mis ideas, que pueden ser ideas equivocadas, ¿de acuerdo? Pero yo al final creo que es interesante que desde mi experiencia personal, con lo que llevo dentro de los mercados, más de 14 años dedicándome a estos, en más de 14 años también invirtiendo, pues me parece que os es de bastante utilidad el trasladaros mi punto de vista. Y una vez que entendemos que la inflación devalúa nuestro poder de compra, tenemos que entender que hay que invertir, sea en monetarios o sea en lo que sea. Y ahora bien, si el dinero rota de monetarios y empieza a pivotar a otros activos, ¿dónde creo que puede ser interesante? En mi opinión personal, para mí, en un fondo indexado o en fondos indexados, al igual que también en ETFs. Y gran parte de la comunidad me decía, ¿y si tienes que elegir un fondo indexado pensando en el largo plazo? Uno, ¿por qué lo harías? ¿O qué plus te generaría un fondo de largo plazo? ¿Por qué? Es decir, ¿qué ventajas tiene? ¿A través de qué plataforma y qué fondo en concreto? Pues bien, en caso de elegir una inversión, un fondo indexado, ¿por qué me parece a mí interesante? Al igual que los ETFs tienen sus ventajas, también tienen otras los fondos indexados. Uno es que es un producto muy simple, muy útil y para todos los públicos. No hace falta entender mucho más. Es una cesta que al final aglutina una indexación de diferentes índices y que, bueno, pues cada una tiene un peso, ¿no? Entonces, me parece que es interesante por la simplicidad, por la diversificación a la hora de invertir. Es como invertir en diferentes temas. Imaginaos un indexado del S&P 500, pues al final se indexa a lo que es el S&P 500. Sigue el comportamiento del índice de referencia de la bolsa norteamericana. Por la diversificación, por sus bajas comisiones y por esa rentabilidad constante que nos genera a largo plazo. Esos son los 4 focos en los que me parece interesante posicionarnos en fondos indexados. Ahora bien, ¿cuál elegir y qué plataforma? Empezando por esto segundo, la plataforma que yo utilizo para invertir en fondos indexados es MyInvestor. Ya lo he compartido con vosotros muchas veces. Soy cliente, ya veis que invierto en RoboAdvisors en indexados. Es muy fácil hacerse cliente. Tenéis comisiones muy bajas, comisiones añadidas muy bajas. Encima, al ser un banco español, directamente te saca el borrador de la renta de los productos de inversión que contratéis. Esto es muy interesante, que parte de vuestro capital lo tengáis en una plataforma española, con el fondo de garantía de depósitos hasta 100.000 euros y con unos productos de fondos indexados muy interesantes y muy amplios. Y por eso es la plataforma que yo utilizo para invertir en indexados. Y además del fondo que os voy a hablar, en el que yo me posicionaría como único fondo pensando en el largo plazo indexado, está en MyInvestor. Y lo podéis contratar en MyInvestor. Para haceros cuenta, es muy sencillo. Simplemente pincháis en el link que está en la descripción del vídeo y en el comentario fijado de YouTube, mi link personalizado, también nos lo pasa Chris en directo por el chat, y os hacéis cuenta desde ahí. Contratáis alguna cartera de largo plazo como tengo yo y ya está, es muy sencillo, nada más. Y os podéis indexar a lo que queráis. Es muy sencillo y muy simple. Y es una plataforma muy útil para invertir en estos productos. Ahora bien, una vez que sabemos qué plataforma utilizamos, el potencial que puede haber una vez que se rota el dinero a otro tipo de productos, ¿qué fondo indexado elegir? ¿Cuál es el que yo elegiría si me tuviera que quedar con uno? Básicamente, para apostar por crecimiento global pensando en el largo plazo, a mí me parece interesante invertir en producto global. Y me vais a decir, bueno, puede haber ETFs de MSCI World o puede haber indexados ligados a el mundo global, que esté ponderado por la importancia de cada país en cada momento. Vale, pero eso tiene el riesgo de que te puede penalizar algún país que tiene mucha ponderación, caso de Estados Unidos, por ejemplo. Por eso, pensando en un muy largo plazo, en mi humilde opinión, a mí lo que me parece más interesante es irme a productos equiponderados. Es decir, que apuestes por el crecimiento global real. Crecimiento real global, no que pondere más un país que otro, sino que todo esté en equilibrio. Si crece el mundo, creces tú. Si crece el mundo, crece tu inversión. Y si vamos a un mundo que crece, que el capitalismo se basa en el crecimiento, entonces este producto va a seguir creciendo. Y centrándonos en equiponderados, yo he visto un producto que me ha parecido a mí interesante, personalmente, ya os he dicho que no es ninguna recomendación de inversión y que esto tiene fines informativos y educativos y que luego cada uno que tome su decisión, pero yo el que he ojeado y que me ha parecido personalmente interesante es el siguiente que vais a ver por aquí, el MyInvestor ACWI FI, que lo podéis buscar en Morningstar para ver cómo se compone. Es un fondo indexado, equiponderado al crecimiento global y que
Bueno, pues en momentos en el que hay retroceso económico cae con más fuerza, pero en el momento en el que hay más subidas crece con más fuerza. Por ejemplo, 2023 subió un 15,65% frente al 0,19% de la categoría y frente a la caída del menos 2,35% del índice de referencia. Y en 2024 lleva un 16,47% frente al 2,15% de la categoría y el menos 0,90% del índice. Es decir, lo hace mucho mejor que el índice y lo hace mucho mejor que la categoría. Por eso me parece interesante. Ahora bien, cuando lo hace peor, también lo hace peor que la media. Menos 23,99% en 2022 y menos 9,78% de la categoría y menos 11,33% del índice. Pero pensando en un foco de largo plazo, 4 o 5 años vista, que es para lo que está configurado este tipo de fondo indexado, creo que se diluye ese factor riesgo, porque la recuperación, como es mucho más fuerte por cómo está compuesto, creo que es interesante. ¿De acuerdo? Y este año ya vemos que bate completamente a la media del mercado, a su índice de referencia y también a la categoría del resto de fondos AQUI, ¿no? Equiponderados. Aquí podéis consultar en MyInvestor la ficha del producto una vez que vais, y vamos a poner en la descripción del vídeo el link también para que podáis echar un ojo al producto este en particular por si os interesa. Sin más, yo no invito a nadie a que haga nada, pero lo ponemos ahí por si os interesa, ahí abajo, en los comentarios. Y cómo accedéis aquí a la ficha del producto, que para mí, atractivos, que además viene completamente figurado, es para una orientación moderada de riesgo. Sobre 7, 4 de riesgo. Con lo cual, para mí, me parece interesante pensando en un foco de largo plazo. Un foco de largo plazo. Que de aquí sé que me vais a decir, las elecciones de Estados Unidos, la recesión que venga y tal. Claro, por eso hay que empezar a mirar. No hay que decir, hago market timing. Hay que empezar a mirar y a lo mejor hacer aportaciones recurrentes. En vez de hacerlas a fondos del mercado monetario o colocaciones de dinero a largo plazo, productos de ahorro, empezar a hacerlas a partir de que se depure el ciclo en este tipo de fondo indexado. Que es una asignación moderada, además. Como veis por aquí, objetivo de 4 años. Si metiéramos 10.000 euros con un entorno, por ejemplo, moderado, tendríamos una rentabilidad del 6,95% a un año y del 8,21% a 4 años. Al cabo de 4 años, esos 10.000 euros que hemos invertido serían en un entorno moderado de 13.710 y en un entorno muy favorable de 16.040, con un 12,55% de rentabilidad. Pero en un esquema más o menos moderado, a 4 años, que es lo que podríamos pensar, tendríamos ese plus de 8,21%. Con lo cual me parece altamente interesante en mi plano personal, de lo que yo opino. Luego además dices, ¿y qué costes tiene? Pues como veis aquí, también en la ficha del producto, tiene un 0,5% de comisión, que serían 53 euros si invertimos a un año, y si invertimos a 4 años, 226 euros, porque ahí capitaliza mucho más el dinero que tenemos. Pero no tiene ni costes de entrada ni de salida. Y bueno, pues luego tiene costes recurrentes a cada año, que los veis por aquí. 52 euros, el 0,52% del valor de su inversión por el año, que son las comisiones de gestión habituales, y bueno, los costes administrativos y demás, y costes de operación. Me parece interesante, sobre todo por un enfoque de largo plazo. Y ya os digo que le podéis echar un ojo en Morningstar y tomar la decisión. Con un contexto, volviendo al principio, en el que los fondos del mercado monetario van a empezar a seguir subiendo próximamente, pero a pensárselo, porque esto va a pasar, no os dude que va a pasar, y cuando esto haga así, lo que se va a calentar es productos como lo que hemos visto. Y por eso ir sumando en ese tipo de productos a partir de 2025 en adelante, y sobre todo cuando tengamos señales de que el ciclo recesivo pues va a ser más inminente, pues si tuviera que elegir un fondo indexado, cosa que aún no he hecho, pero si lo hiciera ya, pensando en 2025, que no dudéis que lo voy a hacer, sería en uno tipo MyInvestor AQUI, en mi opinión personal. Así que, lo dicho, no sé qué pensáis de los fondos del mercado monetario, me interesa saber vuestra opinión. Si creéis que esta tesis tiene validez, dejádmelo ahí abajo en comentarios, que me interesa saber vuestra opinión. Dejad vuestro like si os gustan este tipo de análisis y, por supuesto, suscribíos al canal si no lo conocíais. Espero que os haya gustado todo este análisis
que reciba vuestro apoyo con esos comentarios a tope y con esos likes, y nos vemos en siguientes vídeos. Decidme también qué os gusta que analice con respecto a fondos de inversión y otros tipos de vehículos. Os leo con mucha atención. Muchísimas gracias.